bastante práctico, pero es necesario conocer algunos conceptos básicos. En la medida de las posibilidades voy a ir mostrando algunos ejemplos y voy a pedir la colaboración también de algunos de ustedes, si es posible, y al final voy a mostrar imágenes, ejemplos, como para que ya vayan incorporando un poquito de información con respecto a lo que vamos a trabajar el día viernes en el plan, ¿sí? Arrancamos. La primera, entonces, considero necesario, antes de abordar el tema en profundidad, poder dejar en claro algunos conceptos básicos. Como vamos a hablar de un paciente amputado, vamos a definir a la palabra amputación, o la palabra amputar deriva del latín, amputación deriva del latín amputare, que significa cortar y separar, ya sea una parte o la totalidad de una extremidad del resto del cuerpo, ¿sí? Eso más bien como utilizando términos sencillos, ¿sí? ¿Qué puede ser a consecuencia de este corte y esta separación? Puede ser a consecuencia ya sea de un traumatismo, ¿sí? Como por ejemplo la manipulación de maquinarias o personas, por ejemplo, que durante su actividad laboral manipulan una sierra y están cortando un objeto, entonces ante un descuido o ante un accidente, esa sierra termina por cortar, por ejemplo, la falange de un dedo, ¿sí? Entonces, cortar y separar como consecuencia de un traumatismo. También esta amputación puede ser llevada a cabo a través de un mecanismo quirúrgico que puede estar dado por diferentes causas. Entonces la podemos definir como aquella operación o aquel acto quirúrgico que también estaríamos diciendo más que nada lo mismo de cortar y separar, pero como para utilizar una terminología más apropiada, podríamos decir que es el acto quirúrgico que consiste en la remoción, la extirpación o la resección de una parte o de la totalidad de una extremidad, ¿sí? Que puede estar dada por diferentes causas, la voy a nombrar ahora más adelante. En este caso, la diferencia que tiene del anterior, del ejemplo que le di, esa amputación de causa traumática, en este caso, este acto quirúrgico, lo que va a hacer es, tiene un componente constructivo. Entonces, se preguntarán qué tiene de constructivo si estoy, no cortando y separando. Aquí el médico lo que está haciendo el médico cirujano es construir una extremidad residual, que es lo que va a quedar, el muñón, que va a ser este miembro residual apto para poder ser el origen de una prótesis funcional, ¿sí? Cuando hablamos de muñón o de extremidad residual, vamos a hacer referencia justamente a lo que queda de la amputación, y es el segmento corporal, suponiendo que hacemos referencia a una amputación transfemoral, el segmento que queda entre la cicatriz y la primera articulación, ¿sí? O la articulación más próxima. A eso vamos a referirnos cuando hablamos de extremidad residual, miembro residual o muñón, ¿sí? Bien, seguimos. Como decía ahí, el éxito de la rehabilitación empieza justamente por esto que hablamos de construir ese miembro residual, inicia en el quirófano. Bien, la amputación supone un acontecimiento vital totalmente desestructurante en la vida del paciente, que lleva implícito una incapacidad física, lógicamente, que puede ocurrir a cualquier edad y también puede estar dada por diferentes etiologías. Constituye una nueva situación a la que el amputado debe adaptarse tanto física, ¿sí? Y no solo física, sino también emocionalmente, psicológicamente. Bien, siguiente. Un poquito de agua. Bueno, acá les nombraba que podía estar dada por diferentes causas. Si me muevo. Claro. Que puede estar dada por diferentes causas, entonces, en donde tenemos la de origen vascular o como consecuencia de trastornos circulatorios, la de origen tumoral, traumática y congénita. En la siguiente voy a dar simplemente algunos ejemplos de algunas patologías para que tengan una idea del origen de la amputación y luego ustedes pueden ir a profundizar un poquito más en patología. Entonces, la de trastorno vascular tenemos, por ejemplo, la enfermedad arterial periférica o aterosclerótica. Lo que ocurre aquí es, en este tipo de enfermedades, va a haber una restricción al flujo sanguíneo con la consecuente muerte celular del tejido. Entonces, en estas situaciones en las que justamente la salud de la extremidad no puede recomponerse, condiciona la necesidad de continuar, de realizar, una amputación con la finalidad de poder restablecer la salud del paciente, ¿sí? Más que nada en aquellas situaciones
en los que la vida del paciente está en riesgo, ¿sí? Entonces condiciona la necesidad de una amputación. Otro ejemplo son las infecciones o las grandes infecciones, o lo que ocurre también en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, si bien tienen como un desorden generalizado, pero principalmente el sistema de mayor susceptibilidad es la circulación periférica, principalmente la que irriga los miembros inferiores y en especial los pies, ¿sí? Entonces, teniendo el caso de que un paciente con una patología diabética se lesione, ¿sí? O tenga una injuria, por ejemplo, en la planta del pie o en los dedos, y esto lleve a una infección, generalmente son infecciones o desarrollan infecciones de gran extensión o infecciones que duran durante mucho tiempo, de larga duración, y que no responden a los tratamientos antibióticos. En estos casos, también, como les decía, en el caso anterior, pone en riesgo la vida del paciente porque esta infección comienza como a subir, ¿sí? Ir subiendo cada vez más y abarcando una mayor zona, poniendo en riesgo la vida del paciente, lo que condiciona también la necesidad de realizar una amputación. Otros ejemplos son las de origen traumática, como los accidentes laborales, por la manipulación de maquinarias, de herramientas o elementos importantes. También tenemos los accidentes de tránsito y los accidentes domésticos. Las de origen tumoral, en este caso, son las amputaciones consecuentes de la presencia de tumores malignos. También, una vez que ya se han agotado las posibilidades de tratamiento, por ejemplo, ya se ha realizado radioterapia, ya se ha realizado quimioterapia, y también la enfermedad o la presencia del tumor pone en riesgo la vida del paciente. Entonces aquí vamos a tener la necesidad de realizar una amputación de la extremidad o parte de la extremidad. Y las congénitas es cuando el niño o la niña ya nace con la agenesia o la falta de una extremidad, una parte, o la totalidad de una extremidad. O también condiciona la necesidad de realizar una amputación en aquellas personas que tienen, por ejemplo, extremidades supernumerarias, ¿sí? Como la polidactilia, que presentan más de 5 dedos. Entonces se va a realizar la amputación de esos dedos, digamos, de 2 o 3 dedos numerarios, con la finalidad ya sea estética o estética y funcional. Bien, así es. Cualquier consulta que tengan en el chat, pueden interrumpir. ¿Vamos bien? Bueno, aquí vamos a hablar de los niveles de amputación. Es importante que conozcan el aspecto más importante a resaltar con respecto a los niveles de amputación. No es únicamente conocer la condición del paciente o a qué nivel se amputó, simplemente como un dato en ficha kinésica o en historia clínica, sino que es importante tener en cuenta dos aspectos. Uno de ellos es el nivel de la amputación, o el aspecto más importante en los amputados o en las amputaciones de extremidad inferior es el nivel de amputación, por un lado. Y por otro lado es la longitud de ese segmento o ese miembro residual. Con respecto a los niveles de amputación, ahí pueden ver detallados de un lado y de otro, acá los explico un poquito más, y pueden ver en la imagen los diferentes niveles de amputación. El nivel más alto tenemos una hemipelvectomía. Ahí abajo en la imagen simplemente les puse porque hay diferentes tipos de hemipelvectomía. Luego continuamos con una desarticulación de cadera, una amputación de muslo o transfemoral de tercio superior, medio o inferior, desarticulación de rodilla. La transtibial puede ser la desarticulación del pie, la amputación parcial del pie y finalmente la amputación de los dedos. Como les decía, que era un aspecto importante a tener en cuenta el nivel de la amputación, ya que a mayor nivel de amputación, en el caso del miembro inferior, a mayor nivel de amputación vamos a tener, el paciente va a tener un mayor gasto energético que va a estar directamente relacionado con el consumo de oxígeno que va a tener este paciente para desarrollar o efectuar la marcha, ¿sí? Y a su vez va a estar también indirectamente relacionado con la velocidad de la marcha. Entonces, cuando tengamos un mayor nivel de amputación, no solo vamos a tener mayor gasto energético, sino que va a haber una menor velocidad de la marcha, ¿sí? Ese es un
un aspecto importante. Y otro de ellos que les nombraba hoy es la longitud de la extremidad residual. La longitud de la extremidad residual se considera que, teniendo un ejemplo de un amputado transtibial, ¿sí? A esta altura, un amputado transtibial se considera que la longitud mínima sea entre 12 y 17 centímetros, ¿sí? Se recomienda... Perdón. Se recomienda eso. Y por otro lado, bueno, en primer lugar, se recomienda que tenga esa longitud, por un lado, para que el cono de enchufe de la futura prótesis del paciente pueda sujetarse adecuadamente, es decir, tenga de dónde prenderse. Y por otro lado, que necesitamos un brazo de palanca lo suficientemente largo o lo suficientemente fuerte como para poder controlar y propulsar o mover la prótesis. Bien, en la otra mostramos los niveles de amputación de miembro superior. Ahí tenemos también desde el nivel más alto al nivel más bajo, intercápulo-torácica, la desarticulación de hombro, la transhumeral, la desarticulación de codo, transradial, desarticulación de mano, y la desarticulación parcial o como dice ahí, metacarpianas, y finalmente la desarticulación de los dedos. ¿Bien? Ana, hay una pregunta en el chat. ¿Sí puede repetir la longitud de...? ¿Puede repetir la longitud? Sí, la longitud mínima del miembro residual. Les da un ejemplo que el miembro inferior, en el caso de que tengamos una amputación transtibial, se recomienda que sea entre 12 y 17 centímetros como mínimo. Imagínense que si tenemos un muñón de 5 centímetros, porque por el estado actual del paciente no se pudo conservar una mayor longitud, ¿qué va a pasar con ese muñón de 5 centímetros? Por un lado, va a ser prácticamente imposible poder adaptar una prótesis. ¿Por qué? Porque el cono de enchufe no va a tener de dónde prenderse, ¿sí? Va a ser prácticamente imposible que esa prótesis se pueda sujetar y a su vez ese brazo de palanca no va a tener la fuerza suficiente para controlar la prótesis. Por eso se recomienda mínimo entre 12 y 17 centímetros y en el muslo inclusive hasta 10 centímetros. ¿Sí? Profe, en esos casos se amputaría un poco más arriba. Sí, eso, exacto, sí. En esos casos, en vez de dejar un muñón que no sea funcional, cuando no se pueda adaptar una prótesis, lo recomendable es pasar al nivel siguiente, o una desarticulación o tercio inferior de muñón. Bien, muy bien esa aclaración. Bien, siguiente. Esas no las nombré. Hay una otra que luego ya empieza con el tratamiento. Sí, creo que ya inicia con el tratamiento. ¿Esta? Sí, ahí ya empieza la rehabilitación. Bien, la rehabilitación integral del paciente apuntado, decimos que es justamente una rehabilitación integral. Es un proceso de restauración en donde se va a tratar de conseguir justamente la restauración, no solo física, sino también psicológica, vocacional y social del paciente, ¿sí? Este proceso va a tener la finalidad de poder restablecer el máximo nivel posible de funcionalidad, de independencia del paciente y, mediante esto, poder lograr la reinserción del paciente a la sociedad. Entonces decimos que mediante esta rehabilitación, que va a ser integral desde todos estos aspectos, va a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces, no nos centremos únicamente en el aspecto físico, en la recuperación o en la rehabilitación física del paciente, sino que los otros aspectos también son importantes y forman parte del éxito de la rehabilitación. Decimos que mejoramos la calidad de vida en todos esos aspectos porque el paciente tiene que volver a estudiar, tiene que volver a trabajar, tiene que volver a la escuela, tiene que volver a juntarse con amigos, tiene que volver a ir a la costanera, ¿sí? Tiene que volver a realizar las actividades físicas que realizaba antes, quizás con alguna adaptación o muchas adaptaciones, pero ese paciente se tiene que volver a reinsertar en la sociedad, ¿sí? Siguiente.
sé por qué se corta. Bueno, ella empieza con cómo vamos a seguir con la rehabilitación. Bien, entonces, como les decía, es una rehabilitación integral, por lo tanto, no vamos a actuar, digamos, desde el punto de vista solo kinésico o abordaje kinésico, o el cirujano va a hacer solo su trabajo y se va a mirar del paciente, sino que aquí vamos a trabajar, en la medida de lo posible, con un equipo interdisciplinario que va a estar, digamos, va a formar parte el médico cirujano, que es parte esencial, el médico clínico que va a acompañar al paciente en todo el proceso, el médico traumatólogo, el kinesiólogo, por supuesto, el protesista ya en una etapa protésica, el psicólogo y también el paciente va a realizar terapia ocupacional. La importancia de este equipo interdisciplinario es que todos van a estar trabajando en una misma dirección rehabilitadora y la finalidad que va a ser, al principio, poder recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad, de independencia de ese paciente. Entonces, todos con un mismo criterio orientado en una fisioterapia precoz, eficaz y con una finalidad de poder lograr la autonomía del paciente, ¿sí? Cuanto más precoz sea el inicio de la rehabilitación, mayores serán las posibilidades de éxito, ¿sí? Bien. El otro. Quiere volver siempre al nivel de... Por si queda alguna pregunta, ¿sí? Por si no le queda claro. Bien. Entonces, vamos a llevar a cabo este proceso de rehabilitación. Está integrado por dos etapas importantes, como les nombraba al principio. La etapa que vamos a desarrollar hoy es la etapa preprotésica, es decir, antes del equipamiento del paciente. Bien, vamos a hablar de los objetivos. De los objetivos generales de esta etapa, justamente la etapa preprotésica, vamos a tener objetivos generales y quizás después vuelva a nombrar como algún objetivo más específico de esa etapa en particular, ¿sí? Como objetivos generales vamos a tener controlar el dolor y el edema de este paciente, lograr una cicatrización adecuada. ¿En qué número estamos? ¿En preprotésico? A ver, más atrás. Me parece muy general eso. 9, 10. A ver, sí. Otra más, real. Está bien. Controlar la cicatrización adecuada. Vamos a enseñar el autocuidado de la extremidad, que también están los generales primero. Vamos a preservar arcos de movimiento, mantener o recuperar la fuerza muscular, prevenir posturas viciosas y contracturas musculares. Un objetivo importante va a ser, en esta etapa preprotésica, va a ser conseguir ese unión ideal y lograr la adecuación de estrategias y técnicas de las ABL. Si pueden colocar ahí donde está el puntito guión bajo, va a redireccionar a otra. Y ahí les voy a explicar un poquito cuáles son algunas características de ese unión ideal que queremos conseguir o a qué hacemos referencia cuando hablamos de conseguir un unión ideal. No. No era ideal. De conclusión. Bueno, cuando hacemos referencia a conseguir ese unión ideal, lo que queremos es lograr un muñón que presente una forma cónica, solo ahí, cuando te ponen la manito, ahí está. Entonces, ese muñón ideal va a ser aquel que presenta una forma cónica, les di ejemplos ahí de un conito, pero en este caso sería un cono invertido, ¿sí? Una forma cónica o semicónica, sin mayor base en la raíz del miembro, que va a ir reduciéndose hacia la punta, con una punta redondeada, que sea un muñón indoloro, libre de dolor, que sea un muñón móvil, con una movilidad conservada, con una musculatura firme y sin pliegues cutáneos, ¿sí? Todas estas características es una condición necesaria para poder obtener un muñón sano, con una buena movilidad y principalmente para que sea un muñón apto para poder portar más adelante una prótesis funcional, para poder lograr esa correcta adaptación del cono de enchufe a ese muñón. ¿Sí? Ahora sí volvemos. Ahora si pones el guión bajo allá, volvemos a la que habíamos quedado, a los objetivos. Y ahí sí. Luego de los objetivos, ya vamos a iniciar, ahora sí la siguiente, vamos a iniciar ya con el tratamiento. Bien, el tratamiento entonces prequirúrgico antes del equipamiento del paciente.
lo vamos a dividir a su vez lo que está antes y después del acto quirúrgico. Entonces, prequirúrgico y postquirúrgico, inmediato y mediato. Vamos a hablar del prequirúrgico, les voy a hacer algunas aclaraciones. Bien. En el prequirúrgico, el paciente va a tener acceso a este tratamiento en el caso de que la cirugía sea programada, no todas son programadas. Una cirugía programada puede ser, o generalmente son las de origen oncológico, entonces el paciente tiene acceso a este tratamiento que dura generalmente entre 5 y 10 días, o 7 y 15 días. Y, por ejemplo, en el caso de las amputaciones de origen traumático, ¿sí? Y no sé si continuar por los chicos que están siguiendo, bueno, igual están escuchando. A ver, no hay. Sí, cirugías programadas. Cirugías no programadas van a ser aquellas cirugías de urgencia, como por ejemplo un accidente de tránsito, ¿sí? O una enfermedad vascular arterial, son cirugías de urgencia. Entonces, el paciente no tiene acceso a este tratamiento. En el caso de que el paciente tenga acceso al tratamiento prequirúrgico, tiene dos aspectos importantes este tratamiento a considerar o a tener en cuenta. ¿Una infecciosa sería programada? Depende en qué nivel de infección está el paciente, pero si realmente está en riesgo la salud del paciente, no son programadas. La mayoría no son programadas, excepto si son de urgencia. La mayoría no son programadas, excepto las de oncología. Entonces, tenemos dos factores importantes durante esta etapa. En primer lugar, que tenemos la posibilidad de iniciar la preparación física precozmente, y en segundo lugar, que también podemos iniciar ya con la preparación psicológica del paciente. Con respecto a la preparación física, ¿qué objetivos vamos a tener acá? Preservar arcos de movimiento. Vamos a fortalecer la musculatura en general del miembro que quedará conservado, y también vamos a fortalecer la musculatura, y principalmente haciendo énfasis en la musculatura residual, lo que va a quedar, ¿sí? No vamos a perder tiempo en fortalecer músculos del pie o músculos de la pantorrilla si el paciente va a ser sometido a una amputación transtibial, ¿sí? También podemos entrenar el equilibrio, y principalmente el equilibrio monopodal. Si el paciente más adelante utilizará un par de muletas o utilizará algún elemento de ayuda para la marcha, entonces podemos entrenar el equilibrio monopodal, podemos entrenar la marcha monopodal, por ejemplo, dentro de las paralelas. ¿Qué tipo de marcha le podríamos enseñar a ese paciente? ¿O qué elementos de ayuda para la marcha le podríamos indicar a ese paciente? Sí, ¿con qué elementos de ayuda podría utilizar ese paciente? Sí, entonces el compañero dice un balanceo corto, perfecto, un balanceo corto, sí, o una marcha de arrastre, luego progresar con balanceo largo, ¿sí? No le vamos a enseñar una marcha fisiológica, no le va a realizar, ¿sí? Necesitamos una marcha de 3 puntos de tiempos, 3 puntos de tiempos, ¿sí? Bien. El uso de elementos de ayuda para la marcha. También decía que es un momento excelente para iniciar la preparación psicológica del paciente. Seguramente el paciente está recibiendo ya atención psicológica por parte del profesional correspondiente, pero en este caso nosotros podemos hacer nuestro aporte, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, en el gimnasio terapéutico crear un espacio propicio como para que el paciente pueda, mientras realiza los ejercicios, que el paciente pueda charlar con otro paciente amputado que ya está en otra etapa de la rehabilitación, que pueda observar, que pueda ver los diferentes ejercicios que ese paciente puede conseguir o puede lograr en diferentes etapas. También podemos... ¿Cómo? No grupos de apoyo, sino trabajar en el gimnasio de rehabilitación. Generalmente estamos con el paciente, hay otro que está realizando un ejercicio en las rampas, trabajando en marchas en las escaleras, hay otro paciente que está trabajando, por ejemplo, en la reeducación de la marcha, utilizando un elemento de ayuda ya equipado. Entonces podemos por ahí brindar un espacio o compartir, por ejemplo, un elemento, una pelota, ¿sí? Crear ese ambiente propicio para que el paciente también pueda ver cómo trabajan otros pacientes y ir preparándolo fisiológicamente como para lo que se viene, ¿sí? Y también estimularlo y animarlo a que la rehabilitación y para que sea también consciente de la importancia de, en este caso, la actividad física, ¿sí? Para poder lograr
el éxito de la rehabilitación, ¿sí? Bien, la otra. Bien, vamos bien hasta ahí, estábamos en el prequirúrgico. Ahora, una vez que el paciente ya se le ha realizado la amputación, vamos a pasar a un postquirúrgico, donde vamos a tener un postquirúrgico inmediato y un postquirúrgico mediato, que es el que vamos a continuar después. Una vez que se le da la alta al paciente, continuamos con su rehabilitación en el gimnasio terapéutico. Entonces, en el postquirúrgico inmediato se va a iniciar a las 24 horas de la cirugía. Visualicen un paciente que acaba de salir de cirugía, cómo se imagina que va a estar ese paciente. De cualquier cirugía, ni hablar de esta cirugía en particular, de este acto quirúrgico. ¿Cómo va a estar ese paciente? Va a estar ya en la sala común, ¿sí? Va a estar angustiado seguramente, la parte psicológica va a estar muy afectada, o quizás no tanto, si ya realizó su preparación psicológica, va a estar con mucho dolor, ¿sí? Va a estar con un edema importante, quizás tenga mucho miedo de mover la enfermedad residual. Entonces nos vamos a plantear ciertos objetivos como para disminuir el dolor, como para disminuir el edema, favorecer la circulación de retorno linfática. Vamos a, mediante esto, favorecer la cicatrización, a reducir el edema, a reducir ese acúmulo de líquido que hay en el espacio intersticial. Cuando hay mucho líquido, las células se van a separar, o la distancia entre la célula y el capilar va a estar aumentada. Entonces, nosotros, al estimular la circulación de retorno, eliminamos ese líquido en el espacio intersticial, entonces acercamos, o mejor dicho, disminuimos esa distancia entre las células y los capilares. Entonces, de esta forma también contribuimos a favorecer la cicatrización de esa herida. Va a estar con una herida importante, con puntos, seguramente con un apósito, durante 3 o 4 días, o hasta, mejor dicho, hasta los 10 días que se le retiren los puntos. Es posible que el paciente también pueda estar con un drenaje 2 o 3 días, si consideran necesario. Otros objetivos va a ser preservar los arcos de movimiento, ¿sí? Si ya lo veníamos trabajando, continuamos realizando ese tipo de ejercicios, de movilizaciones. Vamos a prevenir posturas viciosas, posturas musculares, y vamos a mantener o recuperar la fuerza muscular. Con respecto a prevenir posturas viciosas y contracturas musculares, dependiendo la amputación o el nivel de amputación, siguiendo con el ejemplo de una amputación a nivel del tercio medio de muslo, transhumeral, en ese caso va a haber desequilibrios musculares propios, ¿sí?, de esta cirugía, ¿sí? Porque presten atención en los músculos que toman inserción por debajo de ese corte transversal del fémur. ¿Qué va a pasar con esos músculos? Van a estar, si bien el médico hace una miodesis, los vuelve a reinsertar, pero van a estar en desequilibrio con otros grupos musculares que toman inserción por arriba de ese corte transversal. Como por ejemplo, ¿qué músculos? ¿Qué músculos van a estar potentes o con más fuerza o con más ventaja? Los músculos flexores y abductores de cadera, ¿sí? Comparando con los aductores que toman inserción por debajo de su corte transversal y los extensores de cadera, ¿sí? Entonces, en algunas amputaciones, ¿sí?, en algunos niveles de amputación, vamos a tener ciertos cuidados importantes, como por ejemplo, en el caso de un amputado transfemoral, va a haber ese desequilibrio, entonces ese desequilibrio muscular que es propio de la cirugía, y el paciente va a tener una tendencia a llevar la extremidad residual hacia la flexión y hacia la abducción, ¿sí? Ese es el ejemplo de un amputado transfemoral, no me sale. ¿Sí? Y en el caso de un amputado transtibial, ¿qué desequilibrios musculares vamos a tener? Aquí va a haber ciertas posturas viciosas, no solo como consecuencia de estos desequilibrios musculares, sino también como consecuencia de la acción de la gravedad. ¿Qué se imaginan que va a pasar en esa rodilla? ¿O qué va a pasar con esa extremidad residual? ¿Qué grupo va a predominar sobre otro en ese desequilibrio muscular? Entonces, exacto. Entonces, la rodilla, generalmente el paciente va a estar con el decúbito supino o va a permanecer sentado. Entonces, esa rodilla va a tener tendencia, o la extremidad residual, por un lado, por la acción de la gravedad, a caer hacia la flexión, ¿sí? Y por otro lado, por los desequilibrios musculares, por la potencia que tienen los flexores de la rodilla. Entonces, ese es un cuidado importantísimo que vamos a tener nosotros
para poder prevenir esta postura viciosa y esas contracturas musculares, que luego nos van a dificultar para la adaptación de la prótesis, ¿sí? Bien, a ver, siguiente. Esa es inmediata. Postquirúrgico inmediato. Entonces, teniendo en cuenta los objetivos que nos planteamos, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Cuál va a ser el tratamiento o el abordaje kinésico que vamos a llevar en este paciente? Hablábamos de un postquirúrgico inmediato, entonces dicen que el paciente está en la sala común todavía. Si bien contamos con algunos elementos, pero quizás por ahí tengamos más bien que trabajar de forma libre, ¿sí? En la sala. Vamos a comenzar con un vendaje elástico compresivo. El vendaje elástico compresivo, más bien, yo puse la palabra compresiva entre comillas, porque utilizaría más bien una palabra en esta etapa, por lo menos los primeros días, más bien que un vendaje compresivo, vamos a estar hablando de un vendaje contentivo, ¿sí? La deformidad residual está con mucho edema, con un linfedema importante, entonces nuestros objetivos acá van a ser disminuir el edema, disminuir el dolor, favorecer la circulación, lo que les mostré anteriormente, y no tanto moldear el muñón, que es en sí el efecto que tiene esta compresión, este vendaje compresivo, que lo vamos a realizar más adelante. Entonces, como que ahora tenemos objetivos más específicos durante esta etapa, entonces sería considerable utilizar un vendaje contentivo, ¿sí? Como para contener. Entonces, sí, preguntarlo. Entonces, estaría, por ejemplo, en la primera etapa utilizar los vendajes de edema. Sí. O no. Sí, pero no tanto. Vendaje de edema, ¿qué te refieres? ¿Al vendaje específico de linfedema? Sí, pero no vas a utilizar un multicapa en este caso, ¿sí? No. Hago referencia al contentivo por el tipo de venda que van a utilizar y por la compresión que van a realizar, nada más. Ustedes al efectuar el vendaje, tienen dos opciones o tres opciones. Puedo utilizar para realizar un vendaje compresivo una venda de baja, de mediana o de alta elasticidad. Yo les recomendaría que en este caso utilicen una de baja elasticidad, ¿sí? Eso es lo que se recomienda, que vendría a ser esta venda, una de baja elasticidad, baja o mediana. Esto si el paciente tiene la posibilidad de acceder a esta venda. Estas vendas, como la compañera nombró, las vendas que se utilizan para el linfedema son vendas muy caras, entonces el paciente no suele tener acceso a esto y además no le vamos a hacer comprar este tipo de vendas para que el paciente utilice 2 o 3 días o 4 o 5 días. Entonces, si el paciente directamente le vamos a indicar que compre una venda de alta elasticidad, el cuidado que vamos a tener al realizar este vendaje elástico compresivo es la compresión, justamente. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos desenrollar la venda y cuando la vamos a vendar, podemos ya vendarla con una cierta elasticidad, ¿sí? Entonces, estiramos y voy enrollando, ¿sí? Sin perder, estiramos y voy enrollando. Entonces, como para poder controlar esa compresión que realizamos, colocamos la venda sobre la extremidad residual y simplemente la vamos desenrollando con esa mínima tensión que generamos al enrollar, ¿sí? ¿Se entiende? Porque por ahí tenemos un material elástico y lo primero que queremos es estirar, apretar, ¿sí? Dar vueltas, comprimir. Entonces, yo les recomendaría que en un primer momento, como para no congestionar más a todo el sistema linfático, no generen mucha compresión en el suelo, ¿sí? Simplemente con una contención ya estamos favoreciendo la circulación de retorno. En una primera etapa. Creo que eso... En una primera etapa. En los primeros días. En los primeros días. Sí. Hasta la primera semana puedo pensar. Sí, hasta que se retire el punto, por ejemplo. Va a estar cubierto por venda. Sí, va a estar con una posición. Y a partir de ahí empezamos ya a moldear el volumen. Y otro cuidado que pueden tener con el vendaje compresivo en este caso es que más que nada se utilizan este tipo de vendas y en particular esta que es muy rugosa, ¿sí? Fíjense que esta tendrá un uso o dos y como ya se va deformando. Esto, ustedes ven que quizás para ustedes no es nada, para la piel del paciente que está muy sensible, muy estirada, la verdad que puede llegar a lesionar la piel del paciente. Entonces, por ahí se recomienda este tipo de vendas, sí, creo que las conocen, las vendas que utilizamos para edema.
Pueden llegar a utilizar, por ejemplo, una malla tubular de algodón, ¿sí? Que es como una media, que es la que utilizamos en el drenaje compresivo para el linfedema. Pueden colocar esa malla tubular de algodón como para absorber la transpiración y proteger la piel de nada de la lesión que pueda llegar a generar la vena, nada más. Bien, cuidados posturales es más que de lo mismo, más que lo que ya le expliqué, esos cuidados posturales que vamos a tener en un paciente que va a estar en cama, vamos a tener un cuidado postural general, que ya lo conocen, pero ahora vamos a hacer un enfoque específico en la extremidad residual. Vamos a realizar todo tipo de movilizaciones pasivas, activas resistidas, activas, bueno, en este caso con elementos no lo vamos a poder realizar todavía porque no vamos a contar con muchos elementos en la sala. Y con respecto a las movilizaciones pasivas, yo puse entre preguntas, porque no consideraría tan necesario realizar una movilización pasiva si el paciente puede realizarlo por su propia cuenta, ¿sí? Entonces, no vamos a perder tiempo en estar movilizando pasivamente al paciente. Excepto en aquellas situaciones, en el primer día en el que el paciente puede tener mucho dolor o puede tener miedo de mover la extremidad, ahí sí, podemos realizar 1, 2 o 3 repeticiones de forma pasiva y ir pidiendo al paciente que lo haga de forma activa y poco a poco podemos ir retirando nuestras sesiones. ¿Sí? Sí, hay una pregunta. Y en el caso particular de que se esté usando, por ejemplo, es bastante especial el uso de tobillo como una rodilla, cuando se le amputa la pierna se le coloca el tobillo para que quede como una rodilla. ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿Puedes repetir? Es un caso muy particular, donde a un paciente se le amputa la pierna, supongamos por encima del tobillo de la rodilla, pero como su tobillo te entiende, lo coloca en ese lugar para poder adaptarlo a una prótesis. Sí. ¿Por qué? Pues sí, la verdad que no, nunca. Como para poder conservar la articulación de la rodilla. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué querías preguntar? No, sí, también se realizan movilizaciones pasivas y eso para comenzar, porque estamos lesionados. Por supuesto, sí. Por eso le digo, bueno, si el paciente lo puede hacer de forma activa, aprovechen la voluntad del paciente y háganlo de forma activa, ¿sí? Estas mantienen el tono, el sofismo. ¿Qué más? Seguimos con las movilizaciones. Podemos hacer movilizaciones resistivas y comenzar ya con ejercicios de potenciación muscular. Los miembros superiores y el miembro conservado pueden potenciarlos sin ningún inconveniente. Si tienen en el lugar bandas elásticas, o utilizar resistencia manual, o utilizar tobilleras o mancuernas, no tienen ningún inconveniente. Los cuidados que vamos a tener acá es el fortalecimiento de la extremidad residual, o del músculo residual, y haciendo énfasis en aductores y en extensores. Entonces, por ahí para iniciar la rehabilitación, nos vamos a colocar una banda elástica, ¿sí? Para que el paciente trabaje en contra de esa resistencia, sino que podemos iniciar de forma progresiva con contracciones isométricas, por ejemplo, manual. Entonces podemos colocar nuestra mano en la cara interna de la extremidad residual y pedirle que lleve hacia adentro y que al final del arco empuje y mantenga. Lo mismo podemos hacer hacia atrás, colocar nuestras manos y pedirle que aplaste nuestras manos contra la cama o la camilla, ¿sí? Empezar a trabajar contra la resistencia y si tenemos la posibilidad, de forma progresiva, vamos aplicando resistencia manual. Vamos a realizar fisioterapia respiratoria, todo lo que aprendieron en el módulo anterior, tienen las herramientas suficientes como para aplicarlas en este paciente. Vamos a realizar cambios de decúbito. Los cambios de decúbito también están relacionados, principalmente el paciente se puede mover, así que aquí no hay, digamos, riesgo de que el paciente desarrolle una escara o se genere una escara. Más bien los cambios de decúbito acá se van a realizar como cuidado postural, ¿sí? Como le daba el ejemplo hoy de que va a haber una predominancia o una tendencia que el paciente llega hacia la flexión y abducción, entonces podemos recomendarle al paciente que realice un cambio de cúbito, o lo hacemos nosotros, y lo vamos a pasar desde el cúbito supino al lateral, o podemos hacer un rolado, si la cámara nos permite, y pasarlo al decúbito prono, y pedirle al paciente que, para mantener la alineación de la extremidad residual, se mantenga en esa posición. Puede hacerlo 3 o 4 veces al día y que lo mantenga por lo menos durante 15 o 20 minutos. ¿Sí? Si nosotros lo vemos al paciente en la sala una sola vez, por ahí confiamos que el paciente no se dé vuelta al realizar de nuestro abordaje, lo que podemos hacer antes de retirarnos y todo lo que tenemos que
el paciente, colocarlo ya en decúbito prono como para asegurarnos que durante el día se va a mantener en esa posición. Bien, bueno, vamos a sentar al paciente lo antes posible al borde de la cama. Siempre que cambiamos al paciente de una posición a otra, vamos a trabajar, como ya saben, la postura, vamos a trabajar el equilibrio, el equilibrio, los cargas de peso, como para ir estimulando también la propiocepción y la retroalimentación. Luego vamos a enseñarle las transferencias, ¿sí? Hay pacientes que utilizan silla de rueda, entonces le vamos a enseñar transferencias de la cama a la silla de rueda, de la silla de rueda a la silla común, de la silla de rueda al baño, y también vamos a comenzar a parar al paciente. Si tenemos la posibilidad y contamos con un andador en la sala, vamos a parar al paciente al borde de la cama, asegurándonos que la cama no se deslice, al borde de la cama, como para darle seguridad al paciente y evitar que el paciente se caiga, y podemos utilizar, por ejemplo, por delante un andador para darle un apoyo adicional al suelo, ¿sí? Y ahí, sí, por ejemplo, la utilización de silla de ruedas, ¿podemos usar también en el preoperatorio? ¿O recién lo usamos en el operatorio? En el preoperatorio también, pero en el preoperatorio nosotros visualizándonos en un paciente que iba a desarrollar la marcha. ¿Sí? Esto siempre va a depender de las condiciones físicas y de las características que presenta el paciente. Hay pacientes que luego de una amputación únicamente utilizan silla de ruedas varios meses, inclusive hasta la protetización, porque tienen miedo, tienen temor, y hay pacientes que directamente usan un par de muletas y directamente ya hacen una marcha en un balanceo largo. Depende de las condiciones del paciente. Las condiciones, el momento, esto que Anaí trata de, bueno, de transmitir y demás son realmente generalidades y por ahí condiciones también ideales. A veces la realidad es que se van a encontrar con pacientes complejos, pacientes obesos, con diabetes, con poca movilidad, con hábitos sedentarios previos, y ahí se va complejizando, así que hay que ir otra vez rearmando la planificación y nuestros objetivos. Eso sería el paciente ideal, que muchas veces no lo tenemos, y si tienen, bueno, bienvenido sea, ¿sí? Pero sí, se agrega muchísimas más enfermedades y más dificultades, y en cierta medida algunas complicaciones también. Bien, y también, si tenemos la posibilidad, ya podemos enseñarle la utilización de elementos de ayuda para la marcha, como para realizar una marcha corta o pasos cortitos para desplazarse ahí en la sala. Bien, seguimos. El tratamiento preprotésico posquirúrgico mediato, como nos nombré hoy, todo esto que estábamos haciendo en la sala. El mediato va a continuar ya en el gimnasio de rehabilitación o en el gabinete, ¿sí? Pueden existir dos posibilidades: que ya conozcamos al paciente porque ya lo atendimos en la sala y que luego pase con nosotros en el gimnasio de rehabilitación, o que se nos presente un paciente nuevo por primera vez, ¿sí? Entonces, en ese caso, nuevamente tenemos que recoger todos los datos necesarios de clínica, realizar inspección, exploración y tomar algunos datos que para nosotros van a ser importantes, como decía la profe, si presenta alguna patología de base, ¿sí? Hacer una buena evaluación como para plantearnos los objetivos y luego llevar a cabo el proceso de rehabilitación o el abordaje. Entonces, estado actual, tratamiento, bueno, todo lo que la anoté ahí, la fecha de la amputación, el miembro amputado, el nivel de amputación, y vamos a explorar, por ahí detenernos en hacer una exploración general, pero principalmente en la extremidad residual, ¿sí? Ya, desde que entra el paciente al consultorio ya vamos a ir observando ciertas cuestiones, como si el paciente viene en silla de ruedas, si el paciente viene solo en la silla de ruedas, o si viene con un acompañante que propulsa la silla de ruedas, si viene con muletas, todo eso vamos a ir viendo. Y principalmente vamos a explorar el muñón. ¿Qué podemos ver o explorar en el muñón como para tomar datos importantes? Vamos a observar su forma, su aspecto, la coloración, la temperatura, también vamos a observar la cicatriz, y bueno, como les decía, hacer una exploración general y del miembro conservado también. Con respecto a la forma del muñón, es lo que hablamos anteriormente, si presenta esa forma cónica ideal, quizás no todavía, quizás presente aún todavía edemas, dependiendo del tiempo que pasó desde el postquirúrgico inmediato, ¿sí?
Puede presentar entonces una forma cónica con punta redondeada. También pueden haber pacientes que presentan ya un muñón cuadrilátero. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Podemos tener muñones que presentan una forma bulbosa, ¿sí? O como la forma de una pera. También podemos tener muñones bueno, con diferentes formas, de forma circular, etc. Todos esos datos vamos a ir anotando para ir planteándonos nuestros objetivos. Vamos a observar el aspecto, la coloración, si presenta la misma coloración que el resto del cuerpo, si no hay zonas que están enrojecidas, si no hay lesiones, presencia de ampollas o cualquier complicación que debemos tener en cuenta, y principalmente realizar el tratamiento adecuado o indicar al paciente que vea al médico, que vea al especialista de piel, porque cualquier complicación que se presente en la extremidad residual va a retrasar el proceso, en este caso preprotésico, y ni hablar del protésico. ¿Sí? El miembro conservado, bueno, la cicatriz, también vamos a palpar la cicatriz, ver si no está enrojecida, ver si no está abultada o elevada del plano de la piel, ver si cómo está su elasticidad, ¿sí? Si es una cicatriz elástica, móvil. Vamos a palpar para ver si no está adherida a planos profundos. Si no hay dolor a la palpación, también vamos a tratar de palpar en la cicatriz, alrededor de la cicatriz y en todo el mundo, si no hay algún dolor puntual en el mundo. Y otro dato importante que debemos recoger, además de todo esto, indagar al paciente, es consultar al paciente si en algún momento, si bien pasó poco tiempo, pero puede que haya pasado meses, y el paciente recién acude a la consulta, meses de su cirugía. Entonces debemos indagar también si el paciente presenta o presentó alguna vez, con esto siguiente por favor, algunas de estas sensaciones. En la bibliografía la incluye como dentro de las complicaciones. Yo más bien diría que no es una complicación de la amputación, inclusive le deberíamos explicar al paciente que es una sensación fisiológica natural, ¿sí? Que cualquier amputado, o la mayoría de ellos, puede llegar a experimentar en algún momento de este proceso, ¿sí? Hay algunos que dicen, sí, lo sentí, pero la verdad que tengo una idea vaga, ni me acuerdo, creo que fue algo así como sentir el pie, o me picaba la planta del pie. Otros, la verdad que se sienten muy angustiados por esas sensaciones, y hay otros pacientes que lo sienten una o dos veces, cada tanto, y hay pacientes que estas sensaciones perduran durante meses, ¿sí? Entonces, la importancia aquí es hacerle saber al paciente que esa condición, esa sensación que tiene, primero que es fisiológica, que es natural, que va a ser temporal, que va a pasar, y que tenemos las herramientas como para ayudarnos, no para solucionar ese problema, entre comillas, sino que tenemos las herramientas para poder ayudarlo, para poder paliar, digamos, la intensidad y la frecuencia con que se desarrollan esas sensaciones. Entonces, dos diferencias tenemos ahí, pueden ver en la imagen. Una de ellas es la sensación del miembro fantasma y la otra es el dolor fantasma, ¿sí? Son similares con la diferencia de que en una, el paciente tiene una sensación álgida, ¿sí? O sea, le duele la planta del pie o siente calambres musculares, dolores musculares muy fuertes, le duele la articulación de la rodilla, que la tiene, o siente por ahí algunos... Por ahí contaban sentir como que si tuviesen una uña encarnada, esa sensación, ¿sí? O sensaciones pulsantes, ardor, quemazón. Entonces, la sensación de miembro fantasma es únicamente eso. El paciente sigue percibiendo el segmento amputado, ¿sí? La extremidad que ya no está, la sigue percibiendo. Inclusive es causa de muchas de las caídas del paciente. El paciente te cuenta que yo estaba en la noche durmiendo, generalmente me levanto, te dice el paciente 2 o 3 veces al baño, estaba acostado, me siento en el borde de la cama, como siempre lo hacía, y me levanté para ir al baño y me caí, ¿sí? Entonces, la verdad que se asustan, a veces se angustian, porque dicen, ¿qué me está pasando? Me estuve volviendo loco, me olvidé que no tenía la pierna, ¿sí? Bueno, en realidad lo que hay aquí es todavía se conserva la organización central, ¿sí? Entonces, ¿escucharon hablar de esta sensación del... Hay en la literatura y en las
En películas y demás siempre se habla de estas cuestiones, ¿no? Que bueno, que a veces es bastante un fenómeno que aparece. Sí, una cuestión perceptiva. Imagínense haber contado con un segmento completo, ya está el engrama de movimiento instalado, es decir, que ya se sabe cómo moverse, el uso que se le da. En un momento dado, se pierde, se secciona, pero la sensación persiste. Y eso es por eso que aparecen estas cuestiones confusas en el paciente, de que la sigue teniendo, y bueno, y por eso es causa de muchas alteraciones psicológicas aparecen. Sí, a veces, inclusive, he escuchado situaciones en las que el paciente llega a pensar en suicidarse, pero por el hecho de sentir esos calambres, ese dolor intenso, en algo que ya no tiene, ¿sí? Entonces, como decía el profe, es una percepción central. Lo que podemos, bien, el paciente te va a decir, perfecto, me dijiste que va a ser temporal, ¿cuánto tiempo me va a durar? Eso no se sabe. Lo que le debemos dar la seguridad al paciente de que en algún momento va a pasar, es que tenemos herramientas para paliar esa intensidad y esa frecuencia de aparición. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es como un reentrenamiento a nivel central. Después vamos a ver en el práctico, para no retrasarnos, algunos ejercicios que podemos realizar justamente para reentrenar al cerebro a través de la retroalimentación visual. ¿Sí? Bien, seguimos. Quedan unos minutitos. Bueno, y estas son algunas de las otras complicaciones, les dejo la lista, que algunas ya les nombré, para no retrasarnos en eso. Continuamos. 10 minutitos. Y estos son los cuidados que vamos a tener en el muñón, que los vamos a hacer nosotros, y principalmente le vamos a informar al paciente de los cuidados que tiene que tener. El muñón es una parte esencial, como nombramos desde el principio, para la adaptación de la prótesis funcional del paciente. Por eso es importante sus cuidados. Dentro de los cuidados importantes vamos a tener su higiene, los cuidados de la cicatriz, el vendaje compresivo, en este caso, donde ya vamos a empezar a moldear el muñón, la desensibilización, la prevención de posturas viciosas, que es más o menos lo que ya estábamos hablando, y el fortalecimiento muscular. En el caso de la higiene, le vamos a recomendar que se bañe todos los días, que se realice una correcta higiene, principalmente la extremidad residual. Deben utilizar jabones neutros, tanto los jabones como las cremas hidratantes o humectantes, deben ser sin perfume. Lo ideal, lo recomendable sería que sean hipoalergénicas, ¿sí? Para evitar irritaciones, para evitar alergias, cualquier tipo de complicación en estos pacientes. Los cuidados de la cicatriz, bueno, además de la humectación, podemos realizar, por ejemplo, masajes perilesional alrededor de la cicatriz, lo vamos a realizar nosotros, y le podemos enseñar al paciente cómo los va a realizar luego de hacer la higiene. Se puede tomar un tiempito para colocar la crema humectante y realizar estos masajes, estas movilizaciones para mantener justamente el tejido elástico, flexible y libre de adherencias. Bien, secar, va a desinfectar también si todavía está en proceso de cicatrización. Puede usar, por ejemplo, iodobromidona, porque la cicatrización dura entre 3 a 4 semanas, ¿sí? La cicatrización total para que se forme una cicatriz resistente, pero eso es por fuera. Por dentro, los tejidos siguen cicatrizando durante meses, ¿sí? Inclusive 12 meses, un año y algo. Por eso son extremadamente importantes tener cuidado en el muñón para que el paciente no se lesione, ¿sí? Porque por dentro todavía todo eso está cicatrizando. Bueno, y la desensibilización, generalmente toda la extremidad, toda la piel de la extremidad residual está hipersensible, muy sensible. Entonces nosotros vamos a aplicar técnicas justamente para desensibilizar esas terminales nerviosas, y podemos utilizar diferentes elementos con diferentes texturas. Por ejemplo, podemos iniciar simplemente con algo muy suave, como puede ser la palma de la mano del profesional, o enseñarle al paciente cómo lo puede hacer, realizando un epidural superficial, siempre siguiendo o a favor del retorno venoso linfático, ¿sí? O vamos y volvemos con un epidural superficial. Podemos aplicar también un poquito de presión, y luego vamos a ir incorporando diferentes texturas. Comenzar, por ejemplo, con un pañito suave de algodón. Creo que hay otra imagen, no, de la desensibilización, más adelante.
Ya hablamos del vendaje. Bueno, les comento, ya que hablamos de la sensibilización, ahora les muestro las imágenes. ¿Sí, a ver, otra. Por ahí sí ya está ahí. Segundo, tercera. Ese es el autovendaje, les compartí un videíto. La otra. Para que vean los ejemplos acá de la desensibilización. Entonces, puede utilizar pañitos o bien el profesional a veces ya se diseña como guanteletes, digamos, como guantes o manoplas de diferentes texturas. Iniciamos con una textura muy suave de algodón y luego podemos ir progresando a texturas más rugosas, como una toalla, por ejemplo. También podemos utilizar esas pelotitas que tienen como pequeños pinchecitos, ¿sí? Para estimular la sensibilidad. Y cepillitos siempre deben ser de cerdas suaves. Todas las texturas que vamos a utilizar van a ser suaves y agradables, ¿sí? Bien, volvemos. Ahora sí, vamos a mostrar el vendaje de muñón. Acá en este video. Sí, yo les voy a mostrar. En la anterior están los principios básicos, la anterior. Si bien algunos principios básicos les será familiar porque siguen los mismos principios del vendaje clásico. Nada más que acá tenemos algunas especificidades. Bueno, la compañera nos va a simular acá. Ahí ya te digo. Como no tenemos la posibilidad de contar con el paciente, como quiera. Le voy a pedir a la paciente entonces que colabore si se puede realizar la flexión de la rodilla y vamos a simular que es una amputación de miembro inferior, ¿sí? Entonces, bien, entonces, vamos a leer ahí, ¿alguien le quiere colaborar y va leyendo los pasos? 1, 2, y yo lo voy a ir haciendo, ¿me parece? ¿Sí leen o no? A ver. Bueno, entonces, primero descubrir la zona velar, eso es típico de cualquier, un principio básico de todo vendaje. Descubrimos la zona velar. Posicionar al paciente para aplicar el vendaje. Bueno, podemos posicionar al paciente en bifrestación, si las condiciones del paciente lo permiten, o también puede estar sentado o acostado. Si la única diferencia ahí es que vamos a mantener la flexión de la rodilla. Si podemos mantener la extremidad en posición neutra, mejor. Bien, después seguimos la posición de kinesiólogo. ¿Cómo nos vamos a posicionar? Frente a la zona velar. Bien, seguimos. Bueno, tomando rectamente el extremo y rollo de venda elástica. Bien, tomamos el extremo y el rollo de la venda elástica, siempre hacia arriba. ¿Qué más? Iniciar la técnica con una primera vuelta longitudinal. Le vamos a pedir al paciente entonces que sostenga, si puede, y vamos a iniciar una primera vuelta longitudinal para cubrir, ¿sí?, la punta del muñón. Entonces, no hacemos presión hacia abajo, simplemente tensionamos levemente la venda. Bien, seguimos. La segunda y tercera vuelta con dirección diagonal cubren la punta moldeando el muñón. Bueno, entonces, estas dos vueltas son sumamente importantes para moldear la punta del muñón, ¿sí? Ahí, fíjense, como vamos hacia un lado y siempre respetando. Ampliar el video. Sí. Bien. Por una mano sostenida y la otra mano ahí para atrás. ¿Sí? Por eso. Sí, que claro. Ahí, vamos. Ahí. Bien, entonces. Continuamos con dos vueltas longitudinales. Siempre vamos a tratar de realizar vueltas longitudinales, evitar las vueltas circulares simples, vueltas horizontales. ¿Seguimos? Bueno, entonces hacemos una vuelta longitudinal. La segunda y tercera vuelta con dirección diagonal. Tercera vuelta. Ahí vamos moldeando la punta del muñón, logrando esa forma de punta redondeada y vamos hacia la raíz del medio. Seguimos. Bien, otra vez continuamos, no ocupar ¿sí? la vuelta circular, continuar con vuelta espiral ascendente para podemos continuar entonces con una espiral ascendente o podemos continuar formando las espigas, ¿sí?, hasta cubrir todo el área de la extremidad residual, ¿sí? Ahí vamos cubriendo 2/3 o la mitad de la vuelta anterior. Respetar la dirección de la presión. Perfecto, entonces vamos a realizar mayor presión distal a favor del retorno venolinfático y menor presión a nivel de la raíz del miembro. ¿Sí? Una vez que llegamos al final, ¿sí?,
¿Qué nos vamos a asegurar una vez que terminamos? Fijación. Nos vamos a asegurar, podemos controlar la forma, ¿sí? Si respetamos todas las vueltas. Si no han quedado ventanas o zonas libres sin vendar, porque iba a generar un edema de ventana. Y luego vamos a finalizar el vendaje. Para finalizar el vendaje podemos, entonces, finalizar en la raíz del miembro, evitando realizar la superposición de vueltas para no generar ese cuello en botella o para no restringir la circulación, ¿sí? Generar como un efecto torniquete. Entonces, evitamos las vueltas circulares y la superposición. Una vez que llegamos a la extremidad, podemos terminar ahí o podemos continuar, ¿sí? hacia la pelvis, ¿sí? Ahí y vuelve, ¿sí? Con 2 vueltas de fijación, ¿sí? ¿Bien? ¿Cómo se fijan ahí desde luego la...? Como fijamos con 2 vueltas de fijación en la pelvis. ¿Mm? Y lo de... ¿Cómo terminamos el vendaje? No, bueno, yo porque ya lo podemos hacer. Podemos terminar envolviendo la vuelta, ¿sí? O simplemente con los clips, con un alfiler o con la cinta. Por ahí es mejor la cinta para que no se desprenda el alfiler del agua, ¿sí? Bien, ¿estamos? De todas maneras, ahí les dejé un ejemplo de un videíto. Les dejé un videíto de un autovendaje, ¿sí? Y en el aula también van a tener cargados diferentes formas de vendaje. ¿Sí? Sí. Los tamaños del cono de enchufe son dependiendo de la unidad. Sí, se hace la medida. Eso se hace la medida, se toma un molde, eso vamos a ver más adelante. Eso lo realizan con las protecistas, ¿no? Primero una toma de molde en yeso, luego se confecciona. Bien. Siguiente, a ver qué más quedó. Bien. Ahí les dejé el videito, eso lo van a poder ver en su casa. También hay videitos cargados de la desensibilización, porque duran entre 10 y 15 minutos, y ya no estamos con tiempo. Bueno, acá les quería mostrar simplemente las imágenes, compartirles algunos ejemplos de ese muñón ideal que hablábamos hoy. Como tenemos un muñón conformado del lado izquierdo, un muñón de forma cónica, de punta pronunciada, libre de edema, libre de pies cutáneos y apto para portar una prótesis. Y en el ejemplo de las imágenes del lado derecho, tenemos 2 muñones que no están conformados, como pueden observar, un muñón que está todavía aumentado de tamaño, con mucho edema, con mucho líquido. Y en la otra imagen veíamos la forma que presentaba ese muñón, de esa forma cuadrilátera, ¿sí? Seguramente esa forma cuadrilátera deja en evidencia que el paciente, de forma cuadrilátera, deja en evidencia que el paciente o no realizó un vendaje, no realizó nunca un vendaje, ¿sí? O si realizó el vendaje, lo hizo de forma incorrecta o no utilizó más bien una técnica adecuada, ¿sí? Como decíamos hoy, que íbamos a iniciar con una vuelta longitudinal y las otras 2 vueltas iban a cumplir justamente las puntas del muñón y lo que iban a hacer es moldearlo. Da la sensación de que ese muñón no aplicó por lo menos esas vueltas, o vaya a saber qué tipo de vendaje realizó o solamente efectuó un vendaje. Entonces, esos vendajes, esos muñones que no están conformados, la verdad que resulta prácticamente en algunos casos se puede resolver el problema o revertir esa situación, y en algunos casos resulta prácticamente imposible adaptar una prótesis. Hay una pregunta. ¿Alguna técnica? Sí, para miembros superiores. Sí, sí. Es la misma técnica la que vamos a utilizar una vez la vuelta tiene 4 o 5 metros de largo y 10 de ancho, y el miembro superior quizás una vez 5 de hecho. ¿Puedes repetir por qué no se usa vendaje circular y de fijación? Bueno, sí, porque ¿se acuerdan que en el vendaje clásico siempre decíamos empezamos con 2 vueltas circulares de fijación? No vamos a utilizar las vueltas circulares, en este caso van a estar terminantemente prohibidos, porque van a interferir en la circulación de retorno y generar justamente ese efecto torniquete, ¿sí? Van a interferir en la circulación de retorno. Entonces, como queremos favorecer la circulación, vamos a utilizar siempre vueltas en diagonal, ¿sí? En diagonal y realizando la presión ascendente. Bien, a ver si quedó algo más. Bueno,
algunos ejemplos de, bueno, bien, algunos ejercicios, si esto más bien les doy a modo de ejemplo, como para que ya vayan teniendo información y algunas ideas de lo que vamos a trabajar el viernes en el práctico. Les compartí unas imágenes de estos videos que encontré en esta aplicación que se llama Fitness para Montado, que me pareció interesante que por ahí la tengan, para darle al paciente como ejercicios para la casa y principalmente para iniciar los ejercicios en el consultorio de rehabilitación, ¿sí? Bueno, ahí va la aplicación, podés seleccionar qué capacidades querés trabajar y te va desplegando algunos ejercicios como trabajar la locomotora, los abdominales, el puente, ¿sí? ¿El otro? Eso vamos a ver en el práctico. Después también se puede trabajar, por ejemplo, el estiramiento y la relajación, y el videito le va indicando los pasos a seguir, cómo se va a posicionar, cómo va a realizar la técnica. Y en la otra. Bueno, y ahí trabajar un poquito ya en el gimnasio de rehabilitación con los elementos que contamos en el gimnasio, cómo podemos trabajar la movilidad con el paciente sentado, donde trabajamos la estabilidad, el equilibrio, trabajamos también las cargas de peso, la propiocepción, y colocamos, por ejemplo, una pelota por delante sobre un banquito para trabajar la movilidad de la cadera, la movilidad de la columna, de miembros superiores, eso simplemente a modo de ejemplo. En la otra ahí está trabajando la coordinación y el equilibrio sobre una superficie inestable, que vendría a ser la pelota, siempre teniendo los recaudos de trabajar sobre una superficie inestable, contar con un asistente o con otro profesional o con el familiar del paciente que nos pueda asistir en la técnica, y ahí está trabajando también cargas de peso, estabilidad, equilibrio, coordinación, donde le podemos pedir, por ejemplo, que levante las manos, que toque hacia adelante, que toque hacia el lado, que estire el tronco hacia adelante, hacia atrás. Ya terminamos. Y la siguiente, que es la última, que también es a modo de ejemplo. Bueno, ahí estamos trabajando el estiramiento, relajación, donde podemos utilizar posturas de estiramiento o realizar una elongación pasiva relajada para realizar el progresión. Y en la otra imagen observan trabajar al paciente el fortalecimiento muscular de miembros superiores. Bien, muy bien. Justito. ¿Preguntas acá a los que están presentes? ¿Qué les quedó? Sí, un comentario. Unión no conformada de Dependiendo de las situaciones. Por eso les daba el ejemplo, un ñón no conformado de la imagen del medio, que todavía está edematizado, eso sí es reversible, pero quizás el otro, tal vez. Dependiendo de la forma, dependiendo del tiempo. En esos casos se lo deja así o se vuelve a operar Y se puede llegar a hacer algún tipo de cirugía a conformar. ¿Cuánto tiempo? El hacerlo y por eso solo se va a pasar a y si no también y con la prótesis el tiempo igual que le va a querer me quedo claro que se usaba la media al principio, si en el caso de que todavía no tenga la media, se puede utilizar otra cosa para prevenirte o la adherencia. Creo que ¿cuánto tiempo lleva de duración de 24 segundos? Hasta el uso de tratamiento de la Este es tratamiento preprotésico. Muy buena la pregunta que hizo, porque bueno, eso también nos da pie para pensar acerca de lo reversible o lo irreversible, ¿no? Que siempre que podemos tener objetivos para mejorar en el paciente. Si bien es cierto, no están las condiciones ideales, piénsenlo que tenemos herramientas a través del fortalecimiento muscular, a través de la mejor adecuación del estado del paciente en general, que puede llegar a impactar sobre este objetivo que sería mejorar las condiciones del riñón. ¿Por qué? Porque tiene que llegar en el mejor estado para ser equipado. Y eso también es algo que se debe definir un criterio entre el equipo para poder decir cuándo es el mejor momento. Nosotros siempre vamos a tratar de priorizar y apurar este momento, pero tiene que estar
dependiendo también de la evolución del paciente. Ese paso a paso que no podemos ir adelantándonos muchas veces porque sabemos que lleva su tiempo este periodo de modelado, de readaptación del paciente, de poder lograr objetivos en esta etapa tan importante hasta llegar al equipamiento, ¿no? Hay más preguntas, de todas maneras, si les quedó por ahí alguna pregunta o alguna duda, lo vamos a sacar las dudas el viernes en el práctico, ¿sí? Una vez que apliquemos todas las técnicas. ¿Sí? Vale, voy a dejar en avisos lo que tienen que traer, ¿sí? Bien. Por eso quieren Tengan en cuenta eso, chicos. la venta de 4 a las 8. A las 13:30. ¿Sí? Los que están en remoto, si la asistencia era de 7:30 a 20, Bueno.